Gracias Bianca por el llamado y saludos a los compañeros ahí en la radio y a todos los oyentes. Rubén, bueno, ayer conocíamos las cifras de la inflación de julio. Por supuesto, no deja de sorprendernos porque es la más alta en 20 años y lo que decía recién, ¿no? Afecta sobre todo a los sectores más vulnerables. Sí, y lo que preocupa es lo que ha trascendido, incluso de manera, no sé si oficial u oficiosa, que para fin de año tendríamos una inflación de más del 90%. Cuando se reconoce que sería más del 90%, hablemos del 100%. Y eso demuestra más hambre para los argentinos, ¿no? Y más hambre para los argentinos, que es la inmensa mayoría de los desocupados o subocupados. Y cuando digo los subocupados, no digo aquellos que tienen trabajo informal, digo aquellos que también tienen un trabajo formal y sin embargo no llegan ni a mitad de mes. Lo de los jubilados, ¿no? Que yo no sé cómo se puede llamar a los jubilados, pero son víctimas de una injusticia, de una redistribución tan injusta de los recursos económicos, que pensar que vamos a llegar a diciembre con 50.000 pesos de jubilación mínima es condenar al hambre, y no sé si no es condenar a la falta de atención de la salud y por lo tanto abandono de personas, a una inmensa cantidad de jubilados con la mínima, porque con 50.000 pesos ninguna persona puede vivir. Totalmente, en este país, Rubén. con la inflación que tenemos, ¿no? Rubén, sos una persona que ha recorrido mucho, ¿no? La calle. ¿Cómo ves este escenario? Lo veo con mucha preocupación y dolor, ¿no? Miren, nosotros acá en nuestra parroquia San Sebastián de Plotier, cuando comenzó la pandemia, decidimos cerrar el templo porque había que cuidarse, pero decíamos con la gente acá de la comunidad, lo que no podemos cerrar es la solidaridad, porque no podíamos, sabíamos que los hermanos más pobres con los que tratábamos de compartir, al pararse las obras, los que son peón de albañil, al pararse los trabajos de las casas de empleadas domésticas, porque ya no las llamaban, porque no se podía recibir gente de afuera, etcétera, iba a aumentar la necesidad. Y así organizamos una actitud solidaria que tengo que decir una vez más públicamente, tuvo una respuesta de los que tenían un poquito más, los que tenían un poquito más. Totalmente. Fue muy solidaria y muy grande. Llevamos ya 2 años y pico, y pasó la pandemia y aumentó la necesidad de la gente. A pesar de que se volvió a los trabajos, no se volvió a cubrir la necesidad mínima de muchas familias. Rubén, ¿y qué me podés decir también de los jóvenes, ¿no? De las personas que recién comienzan a trabajar o que incluso no han conseguido trabajo, ¿no? Sectores que por ahí hace 20 años se soñaba con la casa propia y se podía tener, y hoy están muy desesperanzados. Sí, los chicos y las chicas, yo veo a veces chicos de clase media para abajo. No, yo cuando digo clase media para abajo, digo familias que tienen un trabajo estable, que trabaja el papá y la mamá, el esfuerzo que hacen por estudiar y van apechugándola, pero en proporción es mínima la cantidad de jóvenes que pueden lograr este esfuerzo. Hay una inmensa franja de chicas y chicos que
que ni siquiera pueden terminar el secundario. Exactamente. ¿Por qué no pueden terminar el secundario? Porque sus necesidades básicas no están cubiertas y entonces terminan abandonando el secundario y tratando de buscar una changa, y changa que no es fácil conseguir y sobre todo son mal pagas, y entonces está la puerta abierta a otros riesgos, como son las adicciones, por ejemplo. Totalmente, Rubén. También las cifras que veíamos, ¿no?, reflejan esto, o refleja también de alguna manera que no se puede cubrir ninguna necesidad básica, diciendo que el alimentos y bebidas aumentaron un 6% y los salarios en general, si tuvieron suerte, subieron un 3%. Entonces, es desesperante realmente la situación. El nuevo ministro de Economía decía antes de ayer, creo que antes de venir a Neuquén, cuando anunció el aumento a los jubilados, que las jubilaciones habían aumentado este año, con este último aumento hasta diciembre, con hasta el 72,2 creo por ciento. Si la inflación va a ser el 90 y pico, ya vamos a estar este año 20 puntos atrás, más sumada a la inflación de los años anteriores. No hay nada para festejar y mucho para preocuparse, ¿no? Totalmente. Rubén, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, pero es siempre muy completo tu análisis y muy importante también porque refleja esto, ¿no?, la desesperación de las personas ante la suba de los precios. Muchas gracias. Gracias a ustedes, y yo solamente pido a las autoridades y a todos los que tienen poder de decisión económica que piensen que toda paciencia tiene un límite, y el hambre es un agotador de paciencia muy grave y muy peligroso.